un par de ellos, por lo menos que lo dan por oficial, aquí en México se habían mantenido, ¿no? Un par de ellos, por lo menos que lo dan por oficial, aquí en México se habían mantenido, ¿no? Con cierta resistencia del lado de Guadalajara hasta no alcanzar la cifra que ellos esperaban. Con Roberto, con Ricardo de regreso, con Héctor Huerta también en la mesa de Equipo F. Vamos ya hasta Guadalajara. Jesús Bernal con nosotros. Así lo podemos dar ya por un hecho ahora sí, también en Guadalajara, Jesús. Armando González es ya futbolista del Olympiacos. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti y para todos en la mesa. Así es, Chivas ha aceptado la última propuesta por parte del Olympiacos. Tenían muchas ganas de llevarse a Hormiga, fueron 3 diferentes y en esta última ya con los 12 millones más el 20% de los derechos que retiene Chivas, consideran que pueden incluso ganar más de los 15 que tenían como cláusula y le han dado la oportunidad de marcharse. De hecho, el día de hoy le hicieron una pequeña despedida aquí en Verde Valle. Ingresó gente de catering de una marisquería muy famosa acá en Guadalajara. También trajeron mobiliario, le armaron algo muy sencillo y allá aprovechó para despedirse de sus compañeros. O sea que lo damos por hecho. ¿Nos cuentas un poquito detalles de esa tercera oferta? Nos habíamos quedado en 8.5 millones de euros, que eran algo así como 9.8 millones de dólares, y el 10% de una futura venta. Esas condiciones subieron entonces. Totalmente, Chivas retiene el 20% de los derechos de Armando González. La cifra que se le pagarán son los 12 millones de euros al equipo del Guadalajara y con esto ellos se sienten satisfechos. También tiene que ver evidentemente que Armando La Hormiga González tenía ganas de ir, que a él le parecía o le parece atractivo el proyecto de Olympiacos y con estas cartas sobre la mesa es que Chivas decide tomar la última oferta que les presentó el equipo griego. ¿Cuándo viaja Jesús? Lo más probable es que sea el día de mañana cuando Armando González emprenda este viaje a Grecia. Algunos medios por allá reportan que lo esperan el viernes, entonces mañana tendría que partir. Perfecto. Y aprovechamos el contacto contigo para hablar también del supuesto interés que se ha despertado en las últimas horas del fútbol croata, en este caso por Tala Rangel. ¿De eso hay algo? Les platico, sí, hay un interés, así como también de un equipo de Portugal, pero que no ha pasado más allá de ahí. Llegaron, preguntaron las condiciones del arquero mexicano y no han regresado con una oferta al escritorio de Chivas. Entonces podríamos dejarlo incluso nada más como un sondeo para saber las condiciones del jugador sin que esto haya trascendido. De los dos lados, tanto de Portugal como de Croacia, el Dinamo Zagreb tampoco ha presentado oferta. Nadie. Por el Tala todavía no hay una sola oferta en el escritorio del Guadalajara. Perfecto. La gente que está ahí es día normal, están esperando ver salida de futbolistas, es para despedir a la Hormiga. Porque bueno, ayer también había muchos aficionados de Chivas, o es un día normal en Verde Valle. No, hoy sí hay afición de más y precisamente tiene que ver con el tema de Armando González, muchos buscando esa última foto, ese último autógrafo antes de que se marche, pero sinceramente va a ser muy difícil, Ricardo, porque ingresó, lo trajo su hermano y su hermano salió, entonces pues, en cualquier vehículo lo pueden sacar por cualquier lado y difícilmente veremos a Hormiga entendiendo lo que pasaría aquí, ¿no? O sea, sería un caos si él se detiene y comienza a atender a todos los aficionados que están por acá. Perfecto, pendientes entonces, si llega a ver esa imagen, volvemos contigo en cualquier momento. Por lo pronto confirmamos desde Guadalajara ya también lo que es oficial. Armando González es futbolista del Olympiacos. El Olympiacos de Grecia, por donde han pasado algunos futbolistas mexicanos. Repasamos la historia de algunos de ellos recientemente. Neri Castillo, tal vez el más famoso, 105 partidos, 30 goles. Del Olympiacos dio el salto a otro club en Europa, al Shakhtar Donetsk en Ucrania. No se fue tampoco a ninguna mejor liga. Ya después del Shakhtar sí pasó al Manchester City, que era otro Manchester City, no el de ahora. Alan Pulido, 6 goles y 2 asistencias. Ganó una liga también con el Olympiacos, pero no pasó después demasiado entonces con el futbolista mexicano en este intento de catapultarse después desde ahí hacia otro lado, también en Europa. Orbelín Pineda jugó la 25-26, la 25 y la 26, ganó 2 títulos de liga. Lo hizo con el AEK, ahí coincidió con Matías Almeida, está de regreso en el fútbol mexicano después de la aventura de Grecia, tampoco pudo dar el salto a otra competición. Rodolfo Pizarro, también de lo más destacado, 16 partidos, no le fue bien la apuesta también en el AEK, compartió equipo con Orbelín Pineda, y después de eso, de regreso también a la Liga MX, tampoco dio el salto. Un último caso por el fútbol griego, el de Jorge Sánchez. 6 partidos, una asistencia,
en ese lapso con el PAOK y tampoco de ahí el salto Jorge Sánchez, que ya ha tenido distinto recorrido europeo, pero que no fue producto de nada destacado en el fútbol de Grecia. Veníamos coincidiendo en los últimos días, no debe ser una liga que catapulte necesariamente desde ahí a distintos futbolistas. Ahora sí, en lo dicho, Roberto, buenas tardes, ya es oficial, por fin, después de 2 días de darle vueltas al asunto, ya podemos dar por hecho que Armando González va a ser jugador del Olympiacos, ¿no? Así es, buenas tardes. Sí, muy larga la novela, ¿no? Pero sí. Bueno, como hay tan pocas transacciones de ese tipo o contrataciones de ese tipo en el fútbol mexicano, qué bueno que se va Armando González, entendiendo que la liga griega puede ser buenísima como trampolín para algo más, no en sí misma. Si él va, juega 2 años en Grecia y regresa, pues tampoco podrás presumir, estoy en el Olympiacos y no en las Chivas. Tampoco hay que menospreciar lo que son las Chivas, imagínate lo que implican. Pero además de todos estos casos que veíamos, creo que es el que se va en mejores condiciones y generando mayores expectativas. Los precios, bueno, no domino el mercado ese tan inflado en México, pero ya cuando internacionalmente te pagan eso, bueno, ya no es lo que lo hayas inflado o no el mercado interno. Se me hace mucha lana esa. Si es 12, entendí 12 millones de euros. De euros. Y el 20% todavía para Chivas, no, pues alguien negoció muy bien ahí y tal vez por eso se tardaron. Ricardo, ¿cómo te cae la noticia de bienvenida a la salida de Armando González al fútbol de Grecia? Bien, buenas tardes a todos. Mira, teníamos la duda si te ibas a quedar por ahí esperándolo, pero no. No, bueno, unas vacaciones necesarias nada más, pero ya estamos con mucho gusto de regreso con este gran equipo. A ver, ¿cómo te puedo decir? Mis expectativas no se cumplen. Yo esperaba algo mucho mejor, ¿no? Un equipo de tercer nivel europeo. Yo esperaba mejor liga, mejor equipo. Una mejor liga y si no, una liga holandesa donde es academia, donde es trampolín. No te metes en la cifra no está nada mal, como dice Roberto. Mis expectativas no se cumplen, pero entonces me hacen entender qué es lo que hay. O sea, para eso estamos. Sobrevaloraste tu expectativa. Los jugadores mexicanos en el Mundial y donde digas no dan para el primer nivel o segundo nivel. Es la realidad. Entonces, ese es por otro lado, un tercer punto, me tocó el tema de Raúl, de Diego, de Layún, de Santi Jiménez en Cruz Azul, lo de JJ en Chivas. Y existe una presión del jugador, el me quiero ir, el rápido, todo, es que ya llegó esta oferta, entonces hay una presión del lado del jugador. Yo por eso te digo que no se cumplen mis expectativas. Yo hubiera dicho paciencia, calma, va muy bien manejado. Conozco al chavo, cómo fue subiendo de categoría, cómo está cobijado por su familia, cómo ha venido haciendo goles en una posición de especialista, el que mete goles. Entonces yo hubiera sugerido desde afuera y desde lejos, que es bien fácil, y con el micrófono, paciencia para que llegue algo mejor. Pero entiendo lo otro, porque ya lo viví con muchos casos. Entonces, no se cumplen mis expectativas. Ojalá le vaya bien. Es una muy buena cantidad, un buen negocio. Debe de haber una tercera cláusula de no solamente de un 20% que me quedo yo, Chivas, sino de una futura venta que donde yo también llevo lana. Es que hay muchas formas de mover los contratos, Aquí ¿no? se supone que, porque era originalmente el 10% de una segunda venta, y Chivas termina negociando que sea el 20%. Es decir, el 20% es mío. El doble. Pero aparte, si se venden tanto, yo llevo lana. O sea, hay muchas formas. Pero eso es lo de nada garantiza, por cierto, ahí te interrumpo rápido y te corto, porque ayer en la tarde platicábamos eso también y no me acuerdo quién sugería un poco la misma idea y Roberto coincidía. Nada garantiza, si dejas pasar esta del Olympiacos, que por tener paciencia creyendo que va a llegar una mejor, llegue una mejor. A lo mejor no llega. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Ahí te quedaste. Es un chavo que ya debutó en un pero mundial, a lo mejor difícil, con pocos ¿no? minutos, pero que ya tiene un título de goleo y que es un es centro delantero. Es especial, es un jugador especial porque hace goles. No todos hacen goles. Entonces, no cumple mis expectativas. Yo hubiera pensado un poquito más de paciencia, pero entiendo toda la situación. Ojalá le vaya muy bien. Está muy bien cobijado y tiene muchas herramientas todavía por desarrollar para ser un mejor jugador. ¿Cómo la viste, Héctor? ¿Y cómo se vivió en Guadalajara? Tú la debes de traer eso, mucho más el feeling de cómo han sido estos últimos días en Guadalajara en torno a Armando González, ¿no? Sí, ayer yo platiqué con su papá porque había una carta de despedida de él ayer y todavía no estaba la operación hecha. Pues era fake, por supuesto. Y platicando con él dice, es que él tiene ya la cabeza en Europa, ya quiere irse. Entonces, ante eso... es como dice Ricardo, no puedes hacer mucho. Cuando ya el jugador quiere irse, te está presionando, y bueno, es un chico que tiene una red de apoyo muy importante, su papá futbolista, su mamá psicóloga. El chico tiene desde muy joven planteadas cuáles son sus metas, ha ido lográndolas poco a poco. Le faltó ser campeón con Chivas. Él esperaba ser campeón antes del Mundial, pero pues como le quitan esos jugadores para la Copa del Mundo, ya no pudieron jugar la liguilla. Él esperaba jugar la liguilla, ser campeón con Chivas.
esperaba detonar en el Mundial, pero pues me da la impresión a mí que Javier Aguirre lo llamó solamente para contener críticas posibles. No lo llamó porque en realidad... Para que no le pasara lo de Tata Martino con Santi Para que no Jiménez, estuvieran dando lata de que no llamaste al goleador del momento. Lo Al- llamo. al futuro de selección. No lo voy a meter, lo voy a meter 10 minutos ahí nomás para que diga que sí cumplí, y no lo volvió a pelar en todo el torneo. En cambio, creo que Javier siempre pensó que el Memote contra República Checa iba a jugar desde el inicio como jugó ese partido, por su altura, porque tenía que contener el juego aéreo en defensiva y ofensivamente podía ayudarte, y creo que lo pensó así. Era su tercer delantero de Javier Aguirre, este era el cuarto. Entonces no detonó, y él mismo dice, se plantea 4 años más esperar al siguiente Mundial, pues ya no estoy en edad de ir a Europa, ¿no? Creo que acá en abril, el 20 de abril cumplió 23 años apenas. Entonces está todavía en una muy buena edad, me parece. Es un chico muy ambicioso, trabaja muy bien, se alimenta bien, se cuida bien, es muy profesional. Te digo, yo conozco bien su red de apoyo. Entonces sí creo que es muy parecido el caso, con 2 años de diferencia, al de Javier Aguirre cuando se fue de aquí. Con una familia de respaldo muy fuerte, con un hermano... Javier Hernández, perdón. Sí, Javier Hernández. También su hermano fue futbolista, anduvo por ahí en varios países, inclusive en Centroamérica. Decidió retirarse ahora, justo ahora se retira, y seguro va a ser su compañero de viaje. Su hermano y él van a andar en esta aventura. Seguramente va a ser su red de apoyo en Europa. Y su hermana también es parte de un equilibrio familiar que tienen, y que me tocó la suerte de conocerlos ahora bien, y de decirte que es un chico bien, con la cabeza bien, como dice Morrieta, bien amueblada. Bien amueblada. Eso ayuda. Desde hace un par de días que esto sonaba ya, y que en Grecia incluso lo daban por un hecho junto a producción, nos dimos a la tarea de, echarnos un clavado a ver cómo ha funcionado el fútbol de Grecia con miras a otras ligas en Europa. Es una liga que coloque futbolistas, a la que volteen a ver las 5 grandes ligas europeas o varios clubes, y esto es lo que encontramos. Estas son, en la historia del fútbol griego, las mayores contrataciones hechas desde la Superliga griega a alguna de las ligas potencia u otras ligas europeas. Encontramos esta, la de Consolas, que es la más reciente de la temporada pasada, por 40 millones, casi 41, al Brighton. El fútbol inglés suele ser el que más los busca, no los equipos de primera línea necesariamente. Ahí está el caso de Daniel Podense, el portugués que fue a aquel Wolverhampton de Raúl Jiménez en su momento por 22.9 millones. Por ahí se fue Simicas, de acá también salió algunos futbolistas referentes de la selección de Grecia, pero que en la mayoría de los casos van a clubes de esta misma línea, es decir, de segunda. Es difícil que encuentres casos de equipos muy protagonistas en Europa que se refuercen desde el mercado de Grecia. Eso ha pasado contadísimas ocasiones. Sí, no es la gran plataforma, nada que ver con Holanda, o sea, Países Bajos y Portugal. Y además, por cuestión de estilo, como bien decía Ricardo, por cuestión de estilo creo que hubieran sido ligas mucho más propicias, ¿no? Pero es cierto, tampoco sabemos si vuelve a haber alguna oferta, ¿no? Ya se te pasó el tren. De hecho, no podemos decir que Armando González haya sido el jugador mexicano que más se haya cotizado en Copa del Mundo, obviamente. Es cierto que tiene mucho por mejorar, por desarrollar, por madurar como futbolista, pero también creo que de las pocas cosas cuestionables de Javier Aguirre, porque en general fue muy bueno su trabajo en Copa del Mundo, es esa. Para mí, por lo que vimos, Armando González era el segundo mejor centro delantero que tenía, porque Santi Jiménez no llegó en buenas condiciones, lo demostró ahí, y lo de Memo Martínez, pues a mí se me hizo un como que exceso de confianza de Aguirre en él, no sé qué esperaba de él. Creo que Armando González tenía para haber sido el relevo cuando se ofreciera de Raúl Alonso Jiménez. Eso tal vez lo hubiera catapultado a otros niveles, o el complemento, ¿no? Pero aún así, eres mundialista, vas a cumplir apenas 24 años, pues sí es un momento en que se cotiza y habría que aprovecharlo, ¿no? Sí, es que te digo, esa presión que existe del jugador, del representante, la lejanía o cercanía del dueño, que no es en el día a día, con la dirección deportiva. Entonces llegó una buena oferta y, como bien decía Roberto, es muy buena la cantidad, es atractivo, el jugador tiene esa ansiedad de todo rápido. De por sí la carrera del futbolista es muy corta, y puede ser muy corta o más si hay lesiones. Entonces entiendo esa parte, pero no sé si ustedes, yo esperaba un equipo de mitad de tabla para arriba en España, una de las 5, o si quieres de segundo nivel como Portugal y Holanda,
por ponerlas en niveles, y no una de fútbol. Lo venimos griego. hablando desde todos estos días, Ricardo, y desde el Mundial. En pantalla las transferencias más destacadas del Olympiacos, particularmente solo del Olympiacos, que será el próximo club de Armando González, Que es el que vende mejor, ¿eh? que es el que vende mejor y el que más futbolistas igualmente. Es donde tiene más posibilidades. Otras ligas, ya Grecia. desde aquí también hablábamos, el dueño del Olympiacos, Evangelos Marinakis, un reconocido empresario naviero de Grecia, es dueño del Nottingham Forest en Inglaterra. Eso podría ser. tirar algún lazo igualmente a futuro, pero de entrada Armando va a tener que hacer goles. Hablábamos desde la Copa del Mundo. Cuartos de final, objetivo de México, ¿no? Para hablar de trascendencia en un mundial. Cuartos de final juntó a 208 futbolistas en la última Copa del Mundo. 170 de esos 208 futbolistas jugaban concentrados en las 5 mejores ligas. 170 de los 208. México no está colocando en esas 5 ligas a ninguno. No. A ninguno. Edson Álvarez podría llegar a la Real Sociedad según los últimos apuntes, pero no hay nada confirmado. Por algo es. Sí, estoy de acuerdo. Y hablabas tú de... Tú te acabas de topar con esta realidad, por lo visto lo estás haciendo como un ejercicio ahí medio introspectivo, ¿no? De por fin ver que esta es la realidad del fútbol mexicano. Es que sí, es que no lo puedo ver de otra forma. Mis expectativas son paciencia, calma, después de las experiencias vividas, y va a llegar algo mejor. Pero te das cuenta que no llegaron las ofertas por los que esperábamos, Claro. que lo de Lira todavía no se concreta, que hay tiempo todavía, sí hay tiempo todavía. Pero es que esta es la realidad, semanas, ¿eh? que nuestros jugadores no están yendo ya a las top 5, sino a lo mejor a la segundo nivel, Portugal, Holanda, o a este tipo de equipos. Y sí, también hay que decir que esto puede ser un trampolín, como bien decía Roberto, y como lo hemos mencionado muchas veces, para que después venga lo bueno. Si el muchacho sigue haciendo goles, es una posición donde su contrato es como Santi Jiménez cuando llegó al Milan. No viene a ver si, no vienes a funcionar Goles, o te vas para afuera. goles, sí. Aquí necesitamos goles, estás hablando de un equipo de primer nivel. Entonces, si el muchacho hace goles, si logra un desarrollo y un avanzar en su carrera, va seguramente a brincar a otro equipo. Entonces, esas eran mis expectativas. Pero hoy entiendo también que es para lo que nos está alcanzando con el nivel futbolístico que tenemos. Es una realidad. ¿Es un paso adelante en la carrera de Armando González? Sí lo es. Sí, y más Un que... equipo de Europa League que va a competir en Europa League. Ayer lo decíamos, va a tener por lo menos 8 juegos de roce internacional de fútbol europeo contra buenos clubes de Europa. Sí, ahora el crecimiento ya de él, allá, estando allá, la cantidad de goles que vaya metiendo y eso, el pelear primero la titularidad, que es un problema ya de arranque, y tener la titularidad y luego empezar a meter goles para que entonces puedes proyectarte a otra liga. Si no, te vas a quedar ahí el tiempo del contrato y luego a lo mejor pues, mantienes ahí o en otro equipo de la misma liga. Pero yo creo que las metas de él, las ambiciones de él, por lo que he sabido familiarmente, son muy altas. O sea, él tiene una expectativa muy alta. Hay que ver hasta dónde le alcanza, ¿no? También ¿Tiene de dónde, ya que conoces a la familia, tiene de dónde rascar un tema de pasaporte? No. No. Para poder en algún creo que momento, no. tendría que simplemente limitarse a pasar los años que le Sí, que demande tiene el que estar allá para de residencia para poder conseguir el pasaporte Importante comunitario. también moverse ahorita con el tema de... Va a tener competencia allá, porque escuchaba que tenía 2 o 3 delanteros. La vemos, también. si les la parece, vemos. la Pero vemos. nomás ver mucho video para ver si el extremo centra de primera o recorta, para ver si el juego de fútbol es centralizado, para ver cuándo voy a tener que votarme o vaya a ser un jugador que finalice pues, de acuerdo a la capacidad del equipo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer goles. El muchacho tiene que responder desde el minuto 1 que llegue para allá con goles. Entonces, analizar a los compañeros el tipo de juego y qué tiene que hacer o qué tipo de movimientos también, independientemente de lo que le diga el técnico, para adaptarse rápido y hacer goles. José Luis Mendilibar, ya también lo hemos dicho, técnico español, especializado en tema de Europa League, campeón con el Sevilla de la Europa League, torneo que jugará ahora. Esto es lo que ya tiene en su plantel y a donde sumará a Armando González. Ayub El Kabi es el que mejor rindió, el más titular, digamos, de todo, con sus 21 goles en 40 partidos y con quien Armando llegará a pelear, pues de entrada, esta titularidad. Hay que ver si juegan con un solo delantero o juegan con 2. También hay la forma de juego, como dice, estudiarle bien. Y Armando tiene la peculiaridad que es futbolista 24/7. O sea que también eso es bueno, ¿no? No es un chico distraído que tenga mucho apego a las fiestas o algo. En Guadalajara es muy común que el futbolista se distraiga, ¿no? Fuera del campo. Este es un chico más de casa, más de estar entrenando. La familia, ya lo decías tú, más de cómo era Javier Hernández. Muy parecido al caso de Javier Hernández, muy parecido. Hay que ver cómo le va en esa competencia interna
funciona, qué tanto lo conoce el técnico, que es muy importante, qué tanto conoce sus características, el estilo del fútbol griego, que yo desconozco por completo, no sé qué tanto sepa Armando González, cuánto tarda en adaptarse a eso, porque si llega y dice, lo tengo como tercer centro delantero y no va a jugar nunca, que sería incongruente a la cantidad que están pagando. Ahí sí tiene que ver lo de la cantidad, que a veces le dedicamos mucho tiempo a eso de cuánto No, costó, están dejó de pensando en costar. que juegue. Pero a veces lo que un equipo paga por el jugador indica el interés que tiene. Claro. Es que el técnico lo conoce, me dijo, y por eso insistió. Entonces, por la altura de esta transacción da la impresión de que sí te quiero como titular, te tendrás que ganar eso en la competencia. Y en ese sentido es muy importante lo que ya se mencionó, que esté tan bien arropado como evidentemente está, ¿no? Con la familia. La red y que sea familiar. tan profesional en todos los sentidos. Más importante, Robert, y lo platicó, Javier Alarcón hizo una serie de entrevistas previa al Mundial que estuvieron saliendo. Y Mateo Chávez, que son compañeros venían, pero juntitos toda la carrera, ¿no? Desde la 15-17, uno ya está en Mateo Chávez en Holanda, que hablen por teléfono y que le explique perfectamente Mateo Chávez, porque se lo contó a Javier Alarcón y Javier Alarcón no sabía ni cómo hacer. Tú tienes tu primer partido en este tipo de equipos, metes 4 goles. Eso era en Holanda, no sé si va No a sé, igual. metes 4 goles y dices, no, ya la hice aquí, no, qué bárbaro. Al siguiente te mandan al tercer equipo. Al tercer equipo, tú dices, pero espérame tantito, pues ¿y por qué? Porque así funcionan. Muchas veces este tipo de equipos compran este tipo de jugadores que destacan en la Liga Mexicana, que destapan, no sé, en Paraguay, no sé dónde, y los van manejando, los van llevando, los van poniendo en el aparador, los quitan, los ponen, los mueven para después venderlos. También ellos necesitan hacer negocio para tener buenos equipos competitivos. Y eso es una realidad. Que no les sorprenda si sucede eso, porque le pasa a Mateo Chávez. Y no sé si es un tema que ya se haya tocado en los programas. Aunque ya Mateo este torneo después del Mundial ha estado más de titular. Vamos en una liga sí. que ya arrancaba. Pero eso podría ser bueno para Armando González también. O sea, te vemos tal potencial que pagamos tal cantidad pensando que te vamos a vender en el doble, en un año o en 2 años. Bueno, puede ser Por lo pronto, Jesús Bernal, respecto al otro caso de interés en Guadalajara, Tala Rangel reporta que es eso nada más, un mero sondeo, que no hay hasta ahora ninguna oferta, pero es de Croacia. Con esto que estamos comentando, cómo se tiene que sentir el aficionado. Sí, ¿a de qué Chivas, ligas van, pues? Que 2 pilares del proyecto pensado en ser campeón, porque el proyecto de Chivas, según dice todo el mundo, está pensado en ser campeón, vaya a perder a su centro delantero y pueda perder a su arquero para ir a Grecia y a Croacia, Roberto. Pues sí, porque se le anticipan los tiempos, ¿no? Tardó mucho este proyecto de Chivas en madurar, muchos años, muchos torneos, hasta que viene. Parecía promisorio lo de Gago, ¿no? Que ya sabemos cómo terminó. Y ahora lo de Milito, hablamos de un buen proyecto de hace año y medio, 2 años. Y el Guadalajara pues está urgido de mantenerse arriba, peleando por títulos permanentemente. No es ya quiero un título, no, tienes que estar peleando ahí siempre arriba. Creo que Rangel como portero en ese proyecto es más importante que Armando González, creo, porque creo que Armando González hay cómo suplirlo, por los jugadores que han surgido ahí, ¿no? Porque está Marín, Sepúlveda y los que vengan, ¿no? No valdrá, que sí fue una forma de justificarlo y había bases para hacerlo, no valdrá, si Chivas no gana el título, No, espérame tantito. remitirse a, es que vendimos a Armando González. aquí ya- no valdrá ese argumento. Aquí ya Una vez, dejémoslo claro. aplicaste la de todo mundo, ¿no? Yo vengo es la de aquí y todo digo, mundo? el América no va a ser campeón. ¿Cuál es la de y todo mañana mundo? veo que está en primer lugar y digo, para los que decían, si tú decías, güey. O sea, tú eres ahora de los que dicen, para que los que dicen, Guadalajara en un año casi líder general, peleó el título, le Pero quitaron yo me he mantenido en lo mismo. Espérame, base no de lo veo selección, campeón, con base- Armando o sin Armando. Espérame, base de selección nacional y está exportando jugadores. Se le están yendo piezas importantes. No es eso como para decir, es candidato al título. Sí, le van a quitar jugadores, siempre tiene la política. A lo único que me he remitido es que yo no lo veo que hay que campeón. decir que- Pero lo único que estoy diciendo es, si Chivas no es campeón, que nadie vaya a excusar el asunto de, es que vendieron a Armando González. Pues se le están yendo piezas al extranjero por algo. Por algo se están yendo piezas al extranjero. Que están rindiendo Porque bien. son bases de selección Estás nacional. rindiendo bien, pero una cosa no quita la otra. No será, si tu proyecto para ser campeón era tener a Armando González, mal está el proyecto. No, pero es un proyecto para que el equipo sea mejor, para que sea protagonista, para que en cada torneo pelees. Y el resultado de ese proyecto fue plagar de jugadores de Chivas a la selección mexicana. Ahí está el beneficio. Entonces te tienes que mantener ahí permanentemente. Pero yo no creo que se establezca tanta Pero yo no diferencia. escucho de la gente de Chivas que su intención sea ser base de selección nacional. Su intención es ser campeón del fútbol mexicano. Sí,
pero no este torneo, no este torneo. Pelear cada torneo. Sí. Pelear. Ricardo dijo que este torneo tiene que ser campeón Chivas. No, y Cruz Azul también quiere ser campeón. No, yo sé. Y Monterrey, Pero América. yo estuve y en esta Toluca. mesa y No. aquí me dijeron, Ricardo y varios más, que Pumas y Chivas No tienen digas, que jugar la no final. digas el final. Cuenta la historia completa, ¿sí? Pues eso dijeron. Hace 2 torneos ¿Cómo que termina tienen que? cerrando muy bien. Eso dijeron. Torneo pasado, casi líder general todo el torneo y se elimina en semifinales y base de selección nacional y le quitan a 5. Este torneo tendría que aspirar al título. Eso es lo que se dijo. Aspirar, claro, ser candidato. Tiene 3 torneos Y que si no, consecutivos. fracasaba el proyecto de Milito. Contando toda la historia. Bueno, eso fue lo que se dijo ese día. Ahora retomamos el audio. Dijeron. Me fui de Si vacaciones. Chivas no es campeón en su tercer intento porque fue cuartos de final, porque fue semifinalista, porque ahora le toca ganar el título. Tienes que no habrá valido el proyecto de Milito. Tienes que ser permanentemente candidato al título. Tiene 3 torneos consecutivos siéndolo. Sí. Cuando llevaba 15 de no serlo. Exacto. Podían decir voy para campeón, no es cierto, no vas para campeón. No era candidato Chivas al título durante 15 torneos. Y llegó a una Como no lo final- han sido los Pumas tampoco. Llegó a una final de Van manera 3 torneos que inesperada, soy ¿no? candidato. Después lo ganas o no lo ganas, pero estás permanentemente ahí. En eso está muy bien encaminado este proyecto de Yo Milito. creo que está más sólido hoy que aquella vez que llegaron con Paunovic a la final contra Tigres de manera muy circunstancial, ¿no? Fue mucho más. Y perdieron el título de manera increíble en su casa, ¿no? También, eso hay que decirlo. De hecho, es más estable este mismo proyecto, creería Este yo, está que el más mismo de estable. Almeida, que fue campeón. Porque Yo no Almeida creo- después pasó 5 No, porque torneos sin el de- clasificar. no, el de- Y este equipo constantemente. No, pero el de Roberto, este Almeida- equipo está teniendo una estabilidad que hace mucho no Y tenía yo no Chivas. creo que de esta lana que le entre ahorita, si se va la hormiga, sea para la bolsa de nada, no. Se invertirá y buscando otra hormiga, buscando otro Mateo Chávez, buscando otro Talas si se va, para tratar de mantener al equipo donde lo han llevado esta dirección deportiva y el dueño en los últimos tiempos con las buenas contrataciones y el buen trabajo que han hecho. Hay que decir que también delanteros mexicanos que metan goles no hay tantos. No hay a ver, tantos. ¿qué se hace? Es Ahorita un tema. lo que se ve en el panorama es Ali Ávila, el único, el de Querétaro, que ha metido goles ahí en Querétaro. No se ve otro. Prestaron a Vilque, Y a ver si también- lo pueden retachar y también después. tiene que los dos que se quedaron también tienen que producir más goles. Sí, claro. Porque la duda de este proyecto ahorita para mí es que Sepúlveda despierta haciendo goles en Chivas, que no los ha hecho desde que llegó, ni la primera vez ni la segunda vez, y que también Ricardo Marín asuma más protagonismo y también asuma más responsabilidad. Tienen que hacer entre los dos 14, 15 El goles. chavo que viene, que se me olvida el nombre. Ya no, Vladimir Moragrega es el único. Un que periodista tiene griego el tercer aseguró esta No hay semana que el futbolistas Olympiacos ya cerró el mexicanos fichaje que del son mejor mexicanos, delantero de la Liga La MX, liga con que cifra América está exacta, teniendo que bonos voltear y al hasta el fútbol día de del los viaje a Emiratos Grecia Árabes para los exámenes para tratar de médicos. reforzar al club Chivas con un respondió que futbolista no de- reconoce esa operación como definitiva, y en medio de ese choque de versiones, el rebaño tiene que decidir si Armando González juega o no el sábado contra Tijuana en el Estadio Akron. Vamos a hablar también del chico de 17 años que llega a ese mismo partido como la figura más comentada del torneo, después de haber participado directamente en el gol que le rompió el invicto al Cruz Azul esta semana. Del sistema de juego más polémico de todo el Apertura 2026, el que un técnico rival describió diciendo que nunca había visto 7 jugadores defendiendo el arco, y que a pesar de esa crítica tiene al Tijuana como sublíder del torneo junto con América, y de la decisión que Milito tiene que tomar antes del sábado sobre si los dos juveniles que cambiaron el partido de Seattle pueden ser titulares juntos por primera vez en el Estadio Akron. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. Antes de entrar al análisis hay que establecer dónde está Chivas en la tabla, porque el contexto de la clasificación le da el peso correcto al partido del sábado. América y Tijuana encabezan el Apertura 2026 con 10 puntos cada uno. El Atlas llega a la tercera posición con 9 después de vencer a Tigres en la jornada 4. Chivas tiene 7 y Cruz Azul 6. Esa distribución en la parte alta de la tabla tiene una lectura directa. Chivas enfrenta al sublíder del torneo en su propio estadio. Si gana, llega a 10 puntos y se pone a la altura de los dos líderes. Si pierde o empata, la brecha con la parte alta va a crecer de una manera cada vez más difícil de cerrar conforme avance el torneo. Evaluando ese cuadro con honestidad, el partido del sábado no es solamente el compromiso de la jornada 5. Es el primer partido del semestre donde el resultado de Chivas tiene consecuencias directas sobre si el rebaño puede pelear el título desde la parte alta de la tabla o si tiene que construir su camino desde una posición más rezagada. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1 de 10 partidos que Chivas tiene que ganar para poder pelear el título. Hay que hablar del 1
Tijuana de Sebastián Abreu, con el detalle que merece, porque el rival del sábado es uno de los más interesantes tácticamente de todo el Apertura 2026, y el análisis superficial de sus resultados no captura la complejidad de lo que está haciendo. El club fronterizo quiso arrancar desde cero este torneo eligiendo al portugués Renato Paiva para liderar desde la banca, con Gonzalo Pineda como nuevo director deportivo. Pero Paiva finalmente no llegó y el proyecto quedó en manos de Sebastián Abreu, el loco, exdelantero uruguayo que construyó en Tijuana un sistema tácticamente provocador, un bloque defensivo compacto, con hasta 7 jugadores por detrás de la línea del balón cuando el equipo no tiene posesión, seguido de transiciones rápidas, con 1 o 2 hombres que salen a buscar el espacio en el momento exacto de la recuperación. Ese modelo fue descrito esta semana por Diego Mejía, técnico del Atlético de San Luis, con una frase que circuló en todos los medios. Nunca había visto 7 jugadores defendiendo el arco y lamentaba que Gilberto Mora tuviera que pasar más tiempo defendiendo que atacando. Esa crítica tiene su punto de vista desde el análisis futbolístico puro, pero choca de frente con la realidad de la tabla. El Tijuana, con ese sistema defensivo, es sublíder junto con América y viene de romperle el invicto al campeón de México. Lo más interesante de evaluar en ese sistema es exactamente lo que hace más difícil para Chivas abrir el partido. Cuando el rival defiende con 7 jugadores detrás del balón y espera el error. El equipo que ataca necesita la paciencia suficiente para mover el balón, encontrar los espacios entre líneas y no perder la pelota en las zonas donde el contragolpe puede ser letal. Y Gilberto Mora al frente de ese contragolpe es exactamente la amenaza más peligrosa que existe dentro de ese sistema. Esta misma semana, el juvenil de 17 años volvió a ser la figura del partido ante Cruz Azul, con participación directa en los 2 goles del 2-1 que le costó a la máquina su segunda derrota consecutiva. Hay que hablar del antecedente más reciente entre estos 2 equipos, porque es el más relevante para entender lo que puede pasar el sábado. En el Clausura 2026, cuando Chivas recibió a Tijuana en el Estadio Akron en la jornada 17 del torneo, el Guadalajara goleó 3-0, con doblete de Armando González y una anotación más de Ricardo Marín. La hormiga abrió el marcador temprano, el equipo controló y sentenció antes del descanso, y el tercer gol certificó una victoria que en ningún momento estuvo en duda. Ese antecedente importa especialmente para lo que puede pasar con González esta semana. Si la hormiga sigue disponible para el sábado y repite el nivel de aquel partido ante el mismo rival, el resultado puede tener un sabor parecido. Si no está disponible por la operación con el Olympiacos, el equipo tiene que encontrar la manera de ganar sin el jugador que en el cruce más reciente entre ambos fue el protagonista absoluto. Y hay otro dato que le da confianza al rebaño antes del partido. En sus 2 encuentros más recientes como local ante Tijuana, Chivas ganó los 2. Primero 1-0 y después 2-1. El Estadio Akron tiene un efecto real sobre el rendimiento del Guadalajara contra este rival específico. Hay que hablar de Kevin Castañeda porque el carrilero que fue de Chivas, que conoce cada rincón del Estadio Akron y que sabe perfectamente cómo funciona el sistema de presión alta de Milito. Llega el sábado con la motivación específica que tienen todos los exjugadores cuando enfrentan al club que los formó. Castañeda fue parte del plantel rojiblanco durante varios torneos. Entiende cómo piensa el técnico argentino, sabe cuándo el equipo sube líneas y cuándo los espacios se abren detrás de la defensa. Y esa información es una ventaja táctica real que Abreu puede intentar explotar si diseña específicamente jugadas para los momentos donde la presión alta de Chivas deja huecos atrás. Analizando esto desde afuera, Milito ya lo sabe, el análisis de video de la semana tuvo que haber identificado los patrones de movimiento de Castañeda, y el sábado va a ser también un duelo dentro del duelo. El excarrilero que conoce al equipo desde adentro contra el técnico que lo conoce a él desde los entrenamientos que compartieron. Presentemos los hechos en orden sobre lo que significa esta semana para Roberto Alvarado, porque si la hormiga González termina saliendo antes del sábado, el Piojo vuelve a ser la única referencia goleadora real que tiene el equipo. Hecho 1, Alvarado suma 4 goles en el Apertura 2026, más 2 en la Leagues Cup, todos del mismo jugador. Hecho 2, esa concentración de goles en una sola persona. Es el problema más urgente que el proyecto de Milito tiene que resolver.
Hecho 3, el Tijuana de Abreu, con su bloque de 7 jugadores, va a cerrar específicamente los espacios donde Alvarado opera mejor, los desmarques por diagonal, la llegada desde segunda línea al borde del área, los disparos de media distancia, que son su arma más peligrosa. El veredicto es el siguiente: si Chivas no tiene alternativas fuera del Piojo, el resultado del sábado puede terminar siendo exactamente el tipo de empate o derrota ajustada que el Tijuana de Abreu sabe gestionar mejor que nadie en este torneo. Y los juveniles del premundial tienen que ser parte de la solución, porque tienen el perfil que ese sistema defensivo no puede marcar con la misma eficiencia con la que marca Alvarado. Velocidad en el 1 contra 1. Llegada sorpresiva al área y capacidad de generar peligro desde posiciones laterales, donde el bloque de 7 tiene más dificultades para organizarse. Si llegaron hasta acá, es porque el Chivas les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Hay que hablar de los juveniles del premundial porque la decisión de Milito sobre cuántos de ellos titularicen el Akron es la que más debate genera en la afición rojiblanca esta semana. Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda están disponibles. Camberos debutó en Seattle en circunstancias forzadas y fue la chispa que cambió aquel partido. Sandoval marcó en Seattle y después provocó el penal que le dio los 3 puntos a Chivas en Torreón contra Santos. Inda aporta solidez defensiva y puede ser útil en el esquema de 5 que Milito usa cuando necesita proteger una ventaja. La pregunta que el sábado va a responder es si Milito decide que es el momento de darles titularidad completa desde el inicio ante el rival más difícil que Chivas ha enfrentado en lo que va de la apertura, o si sigue gestionándolos desde el banco para momentos específicos. El argumento para titularizarlos es evidente. Los 2 partidos donde Chivas los tuvo activos desde temprano fueron los 2 donde el equipo rindió mejor de manera colectiva. El argumento para manejarlos con cuidado es que un rival con 9 puntos y el sistema defensivo del Tijuana puede generar dificultades que los juveniles todavía no enfrentaron en ese nivel de presión del torneo local. Lo más honesto de reconocer en esa ecuación es que Milito va a decidir basándose en lo que vio en los entrenamientos de la semana, no en lo que la afición pide en redes sociales. Y que si la hormiga González efectivamente no está disponible, esa decisión sobre los juveniles se vuelve todavía más determinante porque el equipo necesita encontrar el gol de algún lugar que no sea únicamente el Piojo Alvarado. Y cerramos con la historia que más consecuencias tiene para todo lo que viene en el segundo tramo de la Apertura 2026 para Chivas, y que en las últimas horas se convirtió en un choque directo de versiones entre lo que se reporta en Grecia y lo que Chivas reconoce puertas adentro. El periodista griego Nikos Kotsis del medio Sport 24 publicó que el Olympiacos ya cerró el fichaje de Armando González con una oferta final de 8,5 millones de euros más 2 millones en bonos y un 10% sobre una futura venta, y que Chivas respondió de manera favorable a esa propuesta. Según esa misma información, González viajaría este mismo miércoles 19 de agosto a Grecia para pasar los exámenes médicos y firmar contrato antes de su presentación oficial como nuevo jugador del Olympiacos. El problema es que del lado mexicano la versión es distinta. Chivas no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la operación. Y según reportes locales, la directiva rojiblanca directamente desconoce que exista un acuerdo cerrado en los términos que Grecia está dando por hechos. Lo que sí es un hecho verificable es la escalada de ofertas. El Olympiacos arrancó con $5 millones el viernes pasado, apenas una tercera parte de la cláusula de rescisión de 15 millones que Chivas fijó desde el primer día. Subió a casi el doble el domingo siguiente y ahora, según la versión griega, habría llegado a una estructura de 8,5 millones de euros más bonos y porcentaje que Chivas sí estaría dispuesto a aceptar, aunque no cubra la cláusula completa. Milito, por su parte, ya explicó que la decisión de no usar a González ante Santos Laguna no tuvo nada que ver con el estado de la negociación, aunque es difícil no leer ambas cosas en paralelo, dado el momento en que ocurrieron. Si la hormiga efectivamente viaja a Grecia esta semana, se iría a jugar bajo las órdenes de José Luis Mendilibar, el técnico español que llevó al Olympiacos a conquistar su primer título europeo de la historia, y que esta temporada compite en la fase de liga de la Europa
League después de haber quedado eliminado de la ronda previa de la Champions League ante el NEC Nijmegen de Holanda. González deja Chivas si la operación se confirma, con 33 goles en 84 partidos con el primer equipo y con la corona de goleo de la Apertura 2025 y una campaña de 24 tantos en la 2025-26 como su carta de presentación en Europa. Para entender el impacto real de esta posible salida en el partido del sábado, hay que leer dos cosas juntas. La primera es el momento de la racha. González lleva semanas sin marcar de jugada y tampoco jugó ante Santos. La segunda es el momento del torneo. El partido ante Tijuana en el Akron es exactamente el escenario donde un delantero de su calidad histórica puede aparecer en el área al minuto 70 con el marcador empatado y resolverlo de la misma manera en que lo resolvió en la jornada 17 del clausura anterior. Si viaja a Grecia antes del sábado, Chivas tiene que encontrar esa respuesta en otro lado. Si por algún motivo el viaje se retrasa y González sigue disponible, el rebaño tiene a su mejor delantero histórico para el partido más exigente del torneo hasta ahora, aunque sea posiblemente el último que juegue con esta playera. Creen que Chivas debería dejar viajar a la Hormiga González esta misma semana, aunque eso implique enfrentar a Tijuana sin él el sábado, o que la directiva debería frenar el proceso hasta después del partido. Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué los tiene con más sentimientos encontrados mirando hacia el sábado? Que este pueda ser literalmente el último partido de la Hormiga con Chivas si el reporte griego resulta cierto. Que Gilberto Mora llegue al Akron como el jugador más en forma de todo el Tijuana, o que Sandoval y Camberos puedan ser titulares juntos por primera vez en el estadio de Chivas. Échenme eso en los comentarios porque esa conversación la quiero leer completa. En el próximo video les voy a contar el detalle específico de por qué Chivas asegura desconocer el acuerdo que los medios griegos ya dan por cerrado, qué parte exacta de la negociación sigue sin resolverse del lado mexicano y qué tiene que pasar en las próximas horas para que la versión de Grecia y la versión de Guadalajara finalmente coincidan. Ese detalle explica por qué todavía no hay un comunicado oficial de ninguno de los dos clubes. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.